Vamos a orar. Buen Dios, amante Padre, como nunca antes necesitamos sabiduría de lo alto para entender los tiempos, porque los tiempos son malos. Llegaron los tiempos de los que hablaba el apóstol San Pablo, porque los días son peligrosos, en los cuales estamos viendo un mundo que está cambiando enfrente de nosotros. Vemos como el enemigo reúne sus fuerzas políticas, económicas, financieras, religiosas, armamentistas, en todo sentido, preparándose para la guerra final contra tu pueblo. Pero también miramos a tu pueblo y, Padre, no estamos preparados. Se nos ha advertido lo que tenemos que hacer y hemos sido muy negligentes. Y te quiero pedir, Padre eterno, que pues nos ayudes para despertar y nos tengas misericordia, porque la verdad no hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero si nos tienes misericordia y paciencia, prepáranos para cumplir la parte que nos corresponde. Y Él estudiará este tema bajo la dirección de tu Espíritu Santo y siendo el único maestro. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. La razón por la cual en la gráfica aparece el Papa Francisco es por dos razones. Número uno, y no tengo ningún problema en decirlo, la institución más poderosa en este momento en el mundo no es ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, pero un pedacito de tierra allá en Italia, que en 1929 el dictador Mussolini le cedió a lo que hoy en día se llama como el territorio del Vaticano. Pues ese pedacito chiquito que está en Italia, hoy por hoy, es la institución más poderosa política, financiera y religiosamente en el mundo. Esa es una. Y número dos, en la parte derecha de Francisco aparece lo que se conoce hoy en día como el logo de los jesuitas, porque es la primera vez en los 500 años de historia que tiene esta orden que queda por primera vez un papa de la orden jesuita bajo la dirección de la Iglesia Católica. Ahora, quien dirige a los jesuitas se le da el título de papa también, porque la palabra papa significa padre, y al director superior de la orden de los jesuitas le llaman el general. También se le llama papa, pero se le llama papa negro, porque en términos generales los jesuitas se visten de negro. Por esa razón se le llama el papa negro. Y se le dice papa porque se dice que tiene tanto poder como el papa blanco. Ahora, ¿por qué a uno se le llama papa blanco y otro papa negro? Porque el papa blanco, que es en este caso Francisco, es la cara visible de la Iglesia Católica. Él es el buena gente, el que trata con los líderes del mundo, el que proclama amor y cariño y todo eso. Pero el otro papa, el papa negro, es el que realmente mueve los hilos del mundo. Él es el que tiene que ver con los Rothschild, con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con los planes de caídas financieras, guerras, preparaciones de guerras, caídas financieras. El otro es el bueno. Bueno en el sentido de el que mueve los hilos de este mundo.
Por eso se le llama el Papa Negro. Por esa razón quisimos colocar el título de esta serie, El enemigo invisible. Y no es el invisible el Papa Francisco. Él es visible, lo podemos ver. Al otro es el que no se lo puede ver, al Papa Negro. Pero es la primera vez en la historia del Vaticano que hay dos papas al mismo tiempo, si se quiere llamar así. Uno, el Papa Negro, que es el Papa jesuita, director de los jesuitas. Y dos, el Papa Blanco, que también es jesuita. Y el secretario del Vaticano también es jesuita. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Para el que quiere ver, es muy obvio. Quien está dirigiendo en estos momentos todos los asuntos del Vaticano después de 500 años es nada más y nada menos que la orden fundada por Ignacio de Loyola hace 500 años atrás. Ahora, hay una orden que el Señor Jesús nos ha dado absolutamente a todos. Y aparece en Mateo capítulo 28. La orden es la siguiente. Jesús dice, después de haber vencido al enemigo en la cruz, por eso dijo, viene el diablo, pero no tiene nada contra mí. O sea, no tiene nada. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, amén. Pregunto, ¿quién dio esta orden? ¿La iglesia adventista? Esta orden no viene de ninguna iglesia. Esta es una orden que viene de Dios mismo. Y se consolida en Apocalipsis 14 bajo el mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, toda persona que ha sido bautizada tiene una obligación de cumplir esta orden. No es opcional. Pero alguien dice, es que no tengo ganas, entonces no sea adventista. Sea moralista y vaya de vez en cuando a la iglesia y sea un buen ciudadano, pero no sea adventista. El que va a ser adventista ha entendido que tiene una obligación. Es como aquel... No quiero ser duro, pero sí dije que voy a ser directo. No voy a endulzar la píldora. Vamos a hablar lo que es. ¿Cómo tú te vas a enrolar al ejército y después vas a decir, bueno, no quiero ir a pelear? Entonces, ¿para qué te metiste al ejército? Es como el que se mete a McDonald's a hacer hamburguesas y después dice, no, yo no quiero tocar ni la carne porque soy vegetariano. Entonces, ¿para qué se mete a trabajar a McDonald's? Mejor póngase a barrer la calle o póngase a hacer otra cosa. En otras palabras, Dios nos ha llamado para enrolarnos en el ejército de Jehová. Son los gedeones, los que van a pelear como soldados en el ejército de Dios. Ahora, Elena de Guay, hablando de esta gran comisión, dice, ese tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral, o sea, estamos entrando a la siguiente etapa. ¿Qué es un umbral? Bueno, el dintel de la puerta, pues son los postes que están al lado. La parte de arriba, pues es el marco. Y la parte de abajo es el dintel. Cuando tú cruzas el dintel, cambiaste de un cuarto al otro. Por ejemplo, estás en la cocina y a un lado de la cocina está la sala. Cuando tú cruzas la puerta, ya no estás en la sala, ahora estás en la cocina, cruzaste el dintel, cambiaste de la sala a la cocina o viceversa. O cuando abres la puerta de tu cuarto y cruzas la sala y te metes al cuarto, ya no estás en la sala, ahora estás en el cuarto. O sea, sigue estando en la casa, pero ya no estás en el mismo lugar, ya cambiaste a un lugar diferente. ¿Por qué explico esto? Porque Elena de Guay dice, estamos en el umbral. ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a cambiar. Ya no vamos a estar en la sala. Vamos a entrar a una nueva etapa. Y Dios lo sabe. ¿Y qué va a pasar en esta nueva etapa en la que vamos a entrar? Ella dice que van a pasar sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Es muy obvio, no se los tengo que predicar, cualquiera lo sabe. Ante nuestra vista
Ya ni siquiera hay que ir a la iglesia a escuchar un sermón. Ante nuestra propia vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que predecerán su venida. ¿Se fijan? Hagan la conexión. Cruzamos el umbral, vienen eventos grandes y solemnes. ¿Y dónde van a terminar los eventos? En la segunda venida de Cristo. Por eso dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ok. ¿Cómo armamos el rompecabezas de todo lo que está pasando hoy en día? Escucharon la historia de los filósofos ciegos, ¿no? Que un día van caminando y se encuentran un elefante. Y cuando se encuentra el elefante, como todos están ciegos, uno que le está agarrando la trompa dice, señores, he encontrado una serpiente. No, no era una serpiente, era la trompa. Si ampliemos la toma, por favor. Y usualmente, Allison, cuando presentamos una gráfica, la idea es ponerla en grande para irla explicando y así la gente la ve y se concentra en la gráfica y no tanto en mí. Y otro de repente le agarra las orejas y dice, no, si eso no es una víbora. Encontré un pájaro con unas alas, pero bien grandotas. Pues no eran alas grandotas, eran las orejas. Y el sabio que está hasta atrás dice, ustedes están pero bien equivocados. Dice, si es una viborita bien chiquita, es que lo que agarró era la cola del elefante. Y luego viene un cuarto filósofo y dice, todos están mal porque es un tronco bien grandote. Lo que agarró fue una de las piernas del elefante. ¿Ok? Ahora, pregunto, para el que le gusten las preguntas retóricas. Ahora sí hacemos recuadro, gracias. Pregunto, ¿cuál de ellos tenía razón? A mí, para los que les gusta pensar y meditar, ¿cuál tenía razón? El que le agarró la cola, el que le agarró la pata, las orejas o la trompa, ¿no había agarrado una trompa? No había agarrado un ala, no había agarrado, una oreja, no había agarrado la cola, no agarró... O sea, cada quien explicó lo que tocó y lo que vio. Y cada quien tenía razón. Todos tenían razón. Pero algo faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? O sea, todos tenían razón. El que agarró la cola, pues sí agarró la cola y era la cola. Y hasta el que se muriera, ¿se lo digo o no lo digo? Hasta el día que se muriera iba a decir, hay que guardar las fiestas de Jehová. No sé si entienden la comparación. El que agarró la trompa, hay que decir, no, el mensaje es predicar contra la Trinidad, porque eso es babilónico y diabólico. Y hasta que se muera, de ahí no lo vas a bajar. Y el otro va a decir, oh, yo agarré la pata. Hay que predicar contra los disidentes y tirarlos a la hoguera. Cada quien tiene su propia verdad. Por eso a veces el mundo no cree. Porque dice, las religiones lo único que defienden es lo que quieren defender. Y en verdad tienen razón en muchas ocasiones. Hay religiones que por defender una doctrina son malvados. Hacen a un lado sus miembros, los maltratan, los borran de la iglesia, los disciplinan. Porque el miembro dice, pues yo agarré la cola. No, pero es una trompa. Pues sí, pero yo agarré una cola. Ah, no, pues porque tú dices que es una cola, a la hoguera. No vemos, como se dice en inglés, the big picture. No vemos todo, el todo. Dios sí lo ve. Dios sabe que es un elefante. Pero a veces humanamente nosotros tenemos una vista muy corta. Solo vemos lo que queremos ver. Yo trabajo solo con la cola, pero con disidentes no me meto. Oh, pues. Yo trabajo con la pata, porque es lo único que agarré, pero a mí no me pongan a andar trabajando con las alas.
con las orejas. Porque yo ni siquiera creo que son orejas, yo pienso que son alas. O sea, no vemos la fotografía completa y Dios sí la puede ver. Dios tiene la capacidad de ver el todo desde el principio. Y lo que Dios intenta a los sabios ciegos, abrirle los ojos. ¿Qué pasaría si todos abrieran los ojos? ¿No se les caería la cara de vergüenza de haber empujado y postulado posiciones que estaban incorrectas por tanto tiempo? El que tenía en la mano la cola diría, ay, perdón, yo no sé por qué tantos años dije que era una cola cuando era un elefante. El que le agarró la trompa, ay, perdón. ¿Pero por qué pedirían perdón? Porque abrirían los ojos y se dieron cuenta que no vieron todo el picture, no vieron toda lo que era el rompecabezas, solamente vieron una parte del rompecabezas. Ahora, Dios sí puede ver todo el rompecabezas e intenta abrirle a su pueblo los ojos para que podamos todos juntos ver toda la fotografía. Elena de White dice así en el libro Exaltad a Jesús. Las fuerzas del mar se coligan y aunan sus fuerzas para la gran crisis final. Yo les pregunto una cosa. ¿El diablo está unido? El diablo ¿es ecuménico el diablo? Hermanos, el diablo trabaja con quien sea. Trabaja con los gabaonitas, trabaja con los filisteos, trabaja con los egipcios, trabaja con los babilónicos, trabaja con los musulmanes, trabaja con el Vaticano, trabaja con quien quiera trabajar. Si alguien es ecuménico, realmente es el Vaticano. Perdón, Satanás, que trabaja con quien fuera. Ahora, ¿por qué razón él trabaja de esta manera? Fíjense, dice ella que todas sus fuerzas se coligan, o sea, las une para la gran crisis final. O sea, él está consciente que el tiempo se le acaba. Él está consciente que viene el día del Señor y una vez que Cristo venga, endgame, se acabó. O sea, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, pues ya, terminó el gran drama. El que quedó sellado, y el que recibió la marca de la bestia, recibió la marca de la bestia. Y entonces ella dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Fíjate, ya habla de globalismo en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Por tal razón, Dios viendo todo el panorama de lo que viene, el elefante completo, mira lo que dice. Los cristianos deben prepararse. Fíjense, no estudiar, no entender, no, deben prepararse ya. O sea, ya no estamos en el tiempo de leer nomás por leer. Ya estamos en el tiempo, ya cruzamos el umbral y ya debemos estar en el tiempo de preparación. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque a mí me ha tocado hablar con muchos hermanos de estos temas que me dicen, es que mi pastor dice que todavía no es tiempo. O sea, si el pastor se va al hoyo, ¿usted se va con él? Es que mi pastor es un gran hombre de Dios. Sí, pero no es más grande que la palabra del Señor. Calle todo hombre que se escuche solo la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo. ¿Te fijas las terminologías que usa Elena de White? Ya habla de globalismo. Para lo que pronto viene sobre el mundo y va a estallar como una sorpresa bromada en el área financiera, sorpresa, en el área bélica, sorpresa, en el área de la alimentación, sorpresa, en el área de la vigilancia, sorpresa, en el área de la libertad religiosa, viene una sorpresa abrumadora y debemos prepararnos estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándonos por conformar su vida con sus preceptos. Hemos estudiado con ustedes ya desde hace algún ratito que grandes cambios están sucediendo en el mundo. El que no los quiere ver, pues nunca los va a ver.
Pero los que quieren ver ya se dieron cuenta. Vivimos en tiempos del espiritismo, crisis financieras, viene el CBDC pronto el dinero efectivo lo van a desaparecer, viene más rápido de lo que te imaginas. Es más, ya están anunciando una próxima pandemia, ahorita te pongo el video. Y va a ser peor todavía, si no me lo quieres creer, ahorita te pongo el video. Estamos todavía en la guerra que se apunta como una de las peores guerras que ha pasado en los últimos 10 años, que es Rusia contra Ucrania. Han muerto, hermanos, ya no sé ni si hay realmente un recuento de cuánta gente ya se ha muerto de los dos lados. Mientras muere un soldado ruso, 10 ucranianos están ya en la tumba. Estamos hablando que eso ha sido una carnicería. Y la OTAN y Estados Unidos han estado metiendo, ¿verdad? Que la guerra siga, no la pueden perder. No hablemos de la Agenda 2030 que literalmente, dirigida por las Naciones Unidas, es el frente del Papa Negro. Vamos a hablar en un ratito. Ecumenismo, el sistema educativo y la lista sigue. Hay una historia en la Biblia que la conté en Costa Rica, es muy interesante. Cuando caen los muros de Jericó, ustedes recuerdan la historia. ¿Qué sucedió? Dios le dijo, denle vuelta a la muralla por 7 días y en el 7º día le darán 7 vueltas. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Y por qué no 5? No, tenían que ser 7. Bueno, el que sabe de profecía entiende que el 7 no solamente se refiere al número perfecto de Dios, sino se refiere que Dios en ciclos de 7 completa algo. Dios siempre en 7 completa algo. ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? En 6. Y el 7º lo completó. ¿Se fijan? No era nada más un número por decir un número. Él completó la creación en 7 días. ¿Cuántas plagas van a caer? Plagas finales. 7. ¿Por qué? Porque en ellas se consuma. ¿Qué significa se consuma? Se completa. No es en 3, no es en 4, no es en 5, es en 7 que se consuma la ira de Dios. ¿Se fijan? El 7. ¿Cuántas iglesias aparecen en Apocalipsis? 7. ¿Por qué 7? Porque en esos 7 periodos se completará la obra de la iglesia desde que Cristo la fundó hasta su segunda venida. Son 7 ciclos. Y se completará el plan divino, el cronograma divino en periodos de 7. Ahora, ¿por qué 7 vueltas a Jericó? ¿Y por qué en el 7º día 7 vueltas y todo el mundo gritaría y las murallas cayeron? A ver, échense ese trompito a la uña. Lo pregunté en Costa Rica, se los pregunto ahora. ¿Por qué tuvieron que dar 7 vueltas? Y tenían que ser en silencio, ¿eh? Calladitos, iban dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero el 7º ya no iba a ser callado. El 7º gritaron y trompeta y olvídense, cayeron las murallas. ¿Qué representaba uno que estaban dando vuelta a las murallas de Jericó? ¿Qué representaba que dieron 7 vueltas? ¿Y qué representaba que en el 7º día dieron 7 vueltas? Es muy simple. Cada vuelta que estaban dando en silencio era un mensaje. En silencio, pero era un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El juicio viene. Ese era el mensaje, el juicio viene. Dios va a destruir esta ciudad. Ahora, no es que ellos no lo sabían. ¿Recuerdan los espías? Que todo el mundo los andaba buscando y finalmente Rahab la ramera los escondió y salvó su casa. Pero la ciudad estaba temblando porque sabían que venían los juicios de Dios. Esa tierra no les pertenecía. No eran ignorantes, ellos bien que sabían que el juicio venía. Y finalmente, segunda vuelta, no hicieron caso. Tercera vuelta, who cares? La serie de Netflix nueva que salió está muy buena. Que sigan esos loquitos dando vuelta allá. Tercera vuelta, cuarta, quinta, sexta. Pero cuando viene la 7ª vuelta y grita el pueblo y caen las murallas, ¿saben qué significó? Dios completó algo en 7. ¿Qué completó Dios en 7? El juicio. Por eso sonaron las trompetas.
porque las trompetas anunciaban el juicio que venía sobre Jericó. Y ese día Jericó pereció. Ahora, ¿qué es lo importante de la historia? Lo que pasó después. Porque lo que pasa después es interesante. Moisés ya no está, Moisés ya había muerto. Ahora Josué está bajo el mando de los ejércitos del Señor. Resulta ser que vienen unos delegados, y los delegados que vienen todos mugrosos, vienen todos sucios, vienen con alforjas de pan que supuestamente habían cocinado recién cocinaditos y después estaban todos duros y mohosos. Ustedes conocen la historia. Y cuando Josué y los de la congregación y los príncipes vieron las evidencias, porque todo hacía sentido, lógicamente, ¿no? No, pues sí es verdad. Los vestidos están rotos, los panes mohosos, las alforjas de vino todas rotas. O sea, estos pobrecitos han de venir de muy lejos. Las chanclas las traen todas rotas. Cometieron como pueblo de Dios un grave error. Y eso lo dice el libro de Josué. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? No consultaron a Jehová. Grave error. Repito lo que dice Elena de White. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? Estudiando diligentemente la palabra de Dios. En otras palabras, le tienen que preguntar a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? Si Josué hubiera consultado a Jehová, si le hubieran dicho: Señor, hacemos alianza con ellos, Señor, ¿cuál es tu providencia? ¿Cuál es tu voluntad? Dios les hubiera dicho: los están engañando. Los están engañando. No vienen de lejos, vienen de aquí de la vuelta de la esquina. El pan ese ya lo traían duro desde hace rato. El vino y las alforjas es un engaño. Los están engañando. O sea, estos son hijos del diablo. Son mentirosos y vienen a engañarlos porque no quieren ser destruidos. Aunque juicio les viene, pero los van a engañar. Fueron engañados. Y finalmente hicieron alianza y juraron e hicieron alianza. Ahora, la técnica del diablo no ha cambiado. El diablo no se te va a aparecer con cuernos, ni con cola, ni con un trinchete. No, el diablo es muy astuto. A los jóvenes se les va a aparecer como un TikTok. A los jóvenes se les va a aparecer como redes sociales, como películas. Yo me recuerdo cuando salió la serie de los Avengers. Y cuando miren, había jóvenes que se ponían a dormir cuando era la última película que iba a salir. Se quedaban a dormir afuera de los cines, en carpas. Porque no querían perderse el asiento para poder ver la película final. Y ahora, ¿quién quiere ver a los Avengers? Nadie los quiere ver ya. Pero el diablo bien que los tuvo entretenidos por años, 10 años para ser exactos. 10 años. El diablo es muy astuto. Es la serpiente antigua que sabe exactamente cómo obrar para echarse a la bolsa al mundo entero, especialmente aquellos, como dice Elena de White, que no están estudiando la palabra de Dios. El que no está estudiando la palabra de Dios le va a pasar lo de Josué. Va a ser vilmente engañado. Ahora, la pregunta es, en todos los eventos que están pasando en el mundo hoy en día, ¿quién está detrás de esto? Por supuesto, nosotros sabemos que quien está detrás de esto es el enemigo de las almas. Estamos en la gran controversia entre el bien y el mal. Una tercera parte de los ángeles del cielo están aquí en la tierra. Yo no sé si de los que están aquí presentes han estudiado las citas de los 6,000 años. Pero Elena de White repite constantemente la cita de 6,000 años duró el pecado en la tierra. Y saben que originalmente, no estoy promoviendo esa idea, simplemente estoy explicando lo que en un principio varios adventistas pioneros promocionaron, que era la idea de la semana de tiempo. ¿Cuál era la semana de tiempo? La semana de tiempo era que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo lo descansó.
Y el apóstol Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días Dios tardó en crear el mundo? 6 días. Y si un día son 1000 años, son 6000 años. Entonces, Elena de White dice, 6000 años duró el pecado. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el cielo cuando Cristo venga? ¿Un día? No, no es un día. Van a ser 1000 días. Es el Shabbat. Es el reposo de la tierra. La tierra va a estar reposando y en el cielo el pueblo de Dios va a estar en las bodas del Cordero. Es lo que predicaron muchos en el principio. Por eso los que creen en esta idea, pues lo que están diciendo es que ya estamos llegando al fin de los 6000 años y que el tiempo se acaba. Ahora, no me meto a estudiar eso, ni a explicarlo, porque veo bastantes inconsistencias en querer poner una fecha exacta. Por eso ni me meto a estudiar ese tema. Pero una cosa sí es cierta. El diablo sabe que el tiempo se le acaba. Eso sí, en eso sí te puedo decir que eso sí es real. Por eso dice Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo descendió sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces el diablo, sabiendo que estamos llegando a la recta final, está reuniendo todas sus fuerzas para la gran batalla que viene. Pero no tenemos que temer, hermanos, porque hay cantidad de versículos que dice que Dios revelará a su pueblo lo que viene. Y por eso hemos mencionado que si hay un libro que el enemigo odia con todas las fuerzas de su alma y con todas las fuerzas de su corazón, es el conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque si tú lees este libro aquí, tú sabes exactamente lo que viene. La caída económica, la pérdida de las libertades, la herida mortal sanada, el reimperio o el reino del papado sobre los reinos de esta tierra. O sea, todo aparece aquí. El milenio. O sea, no hay mejor libro. El libro de la hora después de la Biblia es el conflicto de los siglos. Porque dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. San Juan 14. Lo dije antes de que suceda para que cuando suceda, creáis. ¿Cómo dice el dicho? Sobre guerra avisada. ¿Cómo dicen? Ya se me olvidó. Sobre aviso no hay engaño, pero hay uno de guerra avisada. Sobre guerra avisada. Bueno, si alguien me quiere ayudar. O sea, como diciendo, o sea, no te sorprendas si se te avisó que venía la guerra. Y al pueblo de Dios se le ha avisado desde hace mucho tiempo que viene la crisis final, que el dragón va a atacar a la descendencia que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Ahora, no me voy a meter a estudiar lo del espíritu de profecía porque si no, no acabo. Pero tengo que decirte, hermanos, que desde hace más de 50 años hay una guerra contra los escritos de Elena de White. En la misma iglesia adventista. No estamos hablando de afuera. Y no estoy hablando, como dijeron los argentinos, al divino botón. No estoy hablando al divino botón. Hay iglesias que hay pastores que han agarrado libros de Elena de White enfrente de sus iglesias y los han tirado al contenedor de la basura. En donde dicen estos libros ya no sirven para nada. Eso fue para los días de Elena de White. Hoy en día vivimos en una nueva generación. Por eso cuando la iglesia produjo el conflicto, wow, me dejó con la boca abierta diciendo, wow. O sea, produjeron el conflicto, sí me dejaron con la boca abierta. Ahora, no me sorprende que el enemigo ataque al espíritu de profecía. No me sorprende porque Apocalipsis 19 dice que iba a ser guerra contra los que tuvieran el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque sabían lo que iba a venir. En este caso, Malachi Martin no se equivocó. Malachi Martin, antes de morir, escribió su bestseller, Las llaves de esta sangre, donde decía que venía un nuevo orden mundial. No te iban a pedir permiso. Y quien iba a ganar en esta batalla iba a ser nada más y nada menos que el papado de Roma.
Ya se murió Malachi Martin, pero lo que él dijo no se ha muerto. Y mucho de lo que él dijo le ha pegado bastante bien. De hecho, Elena de White, no me recuerdo la cita, pero Elena de White dice es que como que el diablo, como que el papado conoce el futuro. O sea, como que sabe lo que viene. Y claro, la Biblia dice lo que viene. La herida mortal será sanada. Ahora recuerda, hay un papa blanco y un papa negro. Tú vas a decir, pero el papa blanco yo nunca lo he visto hablando de estas cosas. No, es que es el otro papa, el enemigo invisible, bajo la orden de los jesuitas, los que están haciendo todos los movimientos de unificación del mundo para la última batalla que viene. Ahora tú dirás, ay pastor, ¿cómo le gusta exagerar? A mí me lo han dicho en la cara gente, ¿eh? Me acuerdo que un hermano mexicano, en una convocación que tuve, vino y me dijo, ay pastor, ¿cómo le gusta a usted echarle crema a los tacos? Ese es un dicho mexicano. Dice, ¿cómo le gusta echarle crema a los tacos? Hay gente que ni viendo ve. O sea, hay gente que por más que tenga la evidencia enfrente de ellos, son como la avestruz, mete la cabeza en el hoyo y dice, no pasa nada. Dios ama a su iglesia. Y ahí están las iglesias llenas de abominaciones, adulterios, pastores defendiendo de todo. Creo que ahora hablan de la salud, ¿verdad? O sea, defendiendo todo. Todo está bien. Dios ama a su iglesia. Es la niña de sus ojos. No, no se metan con la iglesia. No, hermano. Si tú tienes un hijo y tu hijo se porta mal, el chanclazo le viene. Y si Dios ve que su iglesia va por un camino equivocado, la chancla viene, no te creas que no. O de cuándo acá la iglesia es intocable. De cuándo acá los pastores somos intocables. Me recuerdo que una hermana decía, ay pastores que nos educaron, que los pastores son los ungidos de Dios. Le digo, híjoles hermana, me parece que le lavaron el cerebro. Porque esa es una idea católica. Hasta los papas, a los sacerdotes no les besaban la mano. Ya no más falta que ahora los pastores les besen la mano. Casi, casi. Es lo único que falta. No, hermanos, los seres humanos somos falibles y podemos caer. Pero hay alguien que no es falible ni nunca caerá y su nombre es Cristo Jesús. En Él sí podemos confiar. Él es la roca de nuestra salvación. Ahora, hay gente que ni viendo quiere creer. Y hay gente que ni viendo quiere oír. Es como en los días de Esteban. ¿Recuerdan cuando Esteban les dijo sus verdades en la cara? ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos y lo apedrearon. ¿Qué dijeron? Muerto el perro, se acabó la rabia. No, la realidad es que lo que Esteban les dijo la verdad. Pero eso le costó la vida. Y los que quisieron ver, vieron. Y los que no quisieron ver, simplemente por más que tuvieron ojos, no tuvieron la capacidad de escuchar y de ver la voz del Señor. Un pequeño comercial de qué viene para el mundo. Y esto viene de las Naciones Unidas. Está en inglés. Yo le voy a bajar y se los voy a ir traduciendo, ¿ok? El hombre que va a hablar es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Que dicen, no sé quién los puso, pero dicen que son los dueños de la ciencia. O sea que resulta ser que nadie más que ellos saben de la ciencia. Nadie más. Que por cierto, no voy a hablarlo ahorita en detalle, ya se están echando atrás por lo de la vacuna. Ya es casi oficial. No lo quieren aceptar oficialmente, pero hay países que dicen ya no nos queremos vacunar. Pero escuchen lo que el director de las Naciones Unidas dice, que viene en el mundo por si nos agarra otra pandemia que ya la están planificando. Escúchalo. As you know, there have been several reviews of the global response to the pandemic with many recommendations for strengthening global health security.
They all recognize the need for better systems and tools, better financing, including for global public goods such as better global governance, and a stronger, empowered, and sustainably financed WHO. A ver un segundito, ahí le tengo que parar. ¿Qué tiene que ver el asunto con la pandemia con una gobernancia global? No sé si captaron lo que él dijo. ¿Gobernancia global? A ver, déjeme regresarle porque se me hace que no me bañé hoy y no escuché bien. A ver, déjense los pongo otra vez. Better global governance and a stronger, empowered, and sustainably financed WHO. To connect and underpin these ideas, I believe the time is right for an international treaty or other legally binding instrument to provide the framework for a more coherent and coordinated response to future epidemics and pandemics. Whatever new structures or mechanisms are established, they must promote equity and galvanize the engagement and ownership of all countries. They must be rooted in the constitutional mandate of WHO, and they must be accountable and transparent. The pandemic has taught us many lessons. The most important is that we're one species, sharing one planet, and we have no future but a shared future. I thank you. No, gracias. Yo no agradezco. Gobernancia global. No sé si están viendo, ya están haciendo nuevos preparativos para la próxima pandemia. Y lo que van a hacer es que países que no le quieran entrar van a recibir la furia legal, ya no es si quieren o no, la furia legal de una organización mundial de la salud que va a tener poderes que antes no tuvo. Y que si estos 2 años que tuvimos de la pandemia fueron un infierno para muchos países, espérate lo que viene con la próxima. Ya la están preparando. Y dirán, pastor, ¿y usted dónde saca eso de que viene una segunda pandemia? Bueno, pues escúchenlo. Del que vaticinó. Por cierto, los que no saben qué significa la palabra vaticinar, es predecir el futuro. De ahí viene la palabra Vaticano. Interesante, ¿no? Pues el que vaticinó que venía la primera pandemia y literalmente pasó en el escenario que ellos hicieron, miren lo que dice en una entrevista que le hicieron acerca de la posibilidad de una segunda pandemia. Escucha. So we, we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Claro, se me olvidó recordar la parte de abajo, puse una grosería. Pero lo que él está diciendo es, en la primera pandemia parece que no lo tomaron muy en serio. Pero en la segunda, créanme lo que vamos a agarrar su atención. ¿Qué están preparando? La pregunta, ¿qué están preparando? Si la primera, ¿cuánta gente no se murió? Si en la primera fue algo desastroso, ¿qué están preparando en la segunda? ¿Y qué poderes le van a dar a las Naciones Unidas? ¿Y qué poderes? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Ahora sí, vámonos rapidito a la Biblia. Apocalipsis 13. Juan el revelador, por revelación de Dios, mira lo que dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ok, hagamos un recuadro ahí. ¿De qué está hablando Juan? Los que conocen de profecía, pues esto ya es el ABC. No hay que explicarlo otra vez. Es lo básico que nos enseñaron desde que somos adventistas. Está hablando a la herida de muerte que recibió el papado, que gobernó por 1260 años, desde que Justiniano en el 539 le dio los poderes de Roma. Claro, el poder romano, Roma ya venía de picada.
Entonces simplemente la Roma pagana le cede los derechos a la Roma papal y Roma siguió en la capacidad de, como iglesia, dirigiendo los dos, la política y la religión. Entonces el emperador Justiniano le cede los poderes al Papa de Roma y por 1260 años se cumplieron las profecías de Daniel y de Apocalipsis, que quebrantaría a los santos del Altísimo, haría lo que quisiera, cambiará los tiempos, la ley. La historia ya la conocemos. Pero entonces algo le iba a suceder al papado, que lo que Juan le llama es una herida de muerte. O sea que casi desapareció el Vaticano. Ahora, ¿quién le dio la herida de muerte? Nada más y nada menos que un poder europeo. A ver, ¿de qué nación estoy hablando? ¿Quién le dio la herida de muerte al Vaticano? Fue Francia. ¿Y cómo se llamaba el general que gobernaba Francia en ese entonces? Se llamaba Napoleón Bonaparte. Pero ¿saben qué es lo curioso del asunto? Porque no hay coincidencias, no existen coincidencias, ¿ok? No existen coincidencias. Napoleón manda a Berthier. Ahora, ¿dónde aparece toda la historia? Pues aparece aquí en el conflicto de los siglos. Léalo. Aquí está, toda la historia que le estoy diciendo, aquí está. Manda Napoleón a Berthier al mismo Vaticano, aprecia al Papa, lo meten al calabozo y se murió. Y todo el mundo en aquel entonces dijo, se acabó el Vaticano. O sea, si ya no hay Papa, no hay sucesión apostólica. ¿Me entienden? Ahora, ¿quién hace los sacramentos? ¿Quién hace las misas? ¿Quién pone obispos? ¿Quién pone... Si al Papa se lo fusilaron? O sea, hasta aquí llegó la Iglesia Católica. ¿Se acabó? ¿Ya? No hay más iglesia. Herida de muerte. Pero ahí no termina la profecía. Juan dice, y su herida de muerte fue sanada. El que tenga oídos, oiga. El poder que perdió la iglesia. Ahora, religiosamente la iglesia siguió. Pero en el frenesí que tenía de la Santa Inquisición, San Bartolomé, erradicar a los herejes, instrumentos de tortura, destruir a los herejes, matarlos, acribillarlos y hacer de todo. O sea, en esa euforia quitaba reyes, ponía reyes, deshacía a los gobernantes, impedía que se leía la Biblia solamente era en latín, nadie la podía leer en ningún otro idioma, nadie entendía ni lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia hizo lo que quiera por 1260 años. Eso era lo que la profecía decía, hasta que Napoleón, ¡pum!, le da la herida mortal. Le quita el poder político, esto es historia, y finalmente, como perrito atropellado, ahí está el Vaticano. Entre que se muere o no se muere, se muere o no se muere, una herida mortal, no fue cualquier herida. Se le quita el poder político. Ya no puede pisotear a los reyes. Ahora, fíjense el dato. Fíjense el dato. ¿Cuándo se declara? Este es algo muy interesante. La herida mortal, ¿en qué año fue? Para los que conocen un poquito de profecía, ¿en qué año fue la herida mortal? 1798. Fíjense las fechas, 1798. ¿Cuándo se declara la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? A mí si ya se nos saben cómo se hicieron ciudadanos de Estados Unidos. ¿Qué pasó? 1776. 3 años antes, un papa había abolido a los jesuitas como institución. Ahorita lo vamos a estudiar porque ese es nuestro tema del día de hoy. Entonces, voy a tratar de volar. Pero no existen casualidades. Dios abre paréntesis por razones que Él conoce. Lo que sí no queda lugar a duda es de que la herida Dios usó a la misma Francia para darle el golpe mortal al Vaticano.
Saben, la herida, la historia se va a repetir, porque si tú lees en Apocalipsis 18, dice que los 10 reyes que le van a dar su poder, porque Dios así lo quiso, a la bestia en el tiempo del fin, ellos mismos la van a aborrecer y le van a destruir. Igual que Francia le dio el apoyo al Vaticano y terminó dándole la herida mortal, lo mismo sucederá en Apocalipsis 18. Es muy interesante. La historia es cíclica. Pero lo que dice Juan es que la herida será sanada otra vez. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Nota la diferencia? En aquellos días, el Vaticano gobernaba prácticamente solo sobre Europa, algunas partes de la India, etcétera, etcétera, pero no sobre todo el mundo. De hecho, en el año 1000 ya la iglesia ortodoxa y la iglesia siria ya se había separado de la iglesia católica. Así que no gobernaba sobre todo el mundo, gobernaba solamente sobre prácticamente Europa, pero Rusia hace rato se le había separado. Que por cierto, ahorita te voy a explicar que los jesuitas desde hace mucho han infiltrado a Rusia. Y te voy a explicar en un ratito que hay más de 83 países en registro histórico, más de 83, a ver si ponemos en el telefonito en silencio, más de 83 países que han expulsado a los jesuitas de sus territorios. Porque la implicación era tener un jesuita en nuestro país significa la muerte y la destrucción. Y no lo digo, dice un servidor, ahorita te voy a dar todas las citas de los que lo dijeron. Ahora, la herida mortal va a ser sanada. ¿Cómo iba a ser sanada? Si fue en 1798 que se le dio la herida mortal. Bueno, resulta ser que poco antes de eso viene un movimiento incitado por Dios, levantado por Dios, orquestado por Dios. No fue coincidencia. Fue el movimiento de la Reforma Protestante. Ya desde hace mucho, la gran mayoría de estados europeos estaban descontentos con el papado. No voy a dar todos los detalles. ¿Por qué estaban descontentos? Uno, porque sus líderes estaban corruptos hasta los huesos. Porque había orgías en el Vaticano, literalmente hablando. Porque había pedofilia, porque había homosexualidad, porque había abusos de las cuestiones del dinero. Los reyes no tenían ningún respeto por el Vaticano. Y de hecho, los hermanos o la hermandad de la cristiandad católica tampoco tenía ningún respeto por la curia o por el Vaticano. O sea que el Vaticano ya venía en declive. O sea, ya no tenía la fuerza que tenía en un principio cuando Justiniano le cedió los poderes. Abusó de su fuerza, abusó de su poder, destruyó a los vándalos, destruyó a los visigodos, destruyó a los albigenses, destruyó a, ¿cómo se llamaba el pueblo que vivía en las montañas y que los despeñó? Los valdenses. O sea, hizo lo que se le pegó la gana. Entonces Europa estaba hastiada del Vaticano desde hace muchísimo tiempo. Y luego, cuando viene la cuestión de la construcción de la Basílica de San Pedro, y cuando viene el sacerdote Juan Tetzel, usando las indulgencias y la manipulación psicológica para meterle miedo a la gente, para sacar a la gente del infierno y del purgatorio, es cuando aparece nada más y nada menos que Martín Lutero. Por eso fue una providencia. Ya venía Juan Hus, 100 años después Martín Lutero. En Inglaterra venía Wycliffe, venía también Savonarola, venían los grandes reformadores como Calvino, los hermanos Wesley, Juan Wesley, Carlos Wesley, y la lista sigue, muchísimos reformadores. Muchos de ellos regresaron al estudio de la Biblia. Muchos de ellos fue su primera experiencia real por ellos mismos de estudiar lo que decía el texto sagrado. Por esa razón, el que estudie la Biblia por sí mismo bajo la dirección del Espíritu Santo, un reavivamiento viene en su vida. Ahora, yo no estoy diciendo que un sermón es malo,
pero no va a tener el mismo efecto que tú te sientes bajo oración a estudiar la palabra de Dios. Créemelo, no va a tener el mismo efecto. El día que tú solo estudies la Biblia con Dios, igual que le pasó a Guillermo Miller, igual que le pasó a Lutero, igual que le pasó a los grandes hombres de Dios, grandes reformas van a venir en tu vida. Entonces se levanta la Reforma Protestante. ¿En qué año Martín Lutero clava las 95 tesis de protesta en contra de la Iglesia Católica? 1517. ¿Ok? Ese fue en el año que Martín Lutero agarra el martillo, y por ahí se dice que cada martillazo que dio era 1 millón de gente que la Iglesia Católica iba a perder. So, no estamos hablando que la Iglesia Católica iba a perder poca gente. A la fecha, la Iglesia Católica ha perdido más de 500 millones de adeptos. Los luteranos son 70 millones, adventistas son 22, y si le pones cada iglesia, y aparte ponle los ortodoxos de Rusia, y de los de la iglesia siria, y de otros, estamos viendo que la iglesia está herida. Por todos lados está desangrándose desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente, ¿cómo va a lidiar la iglesia con tantos reformadores, pensadores, sacerdotes católicos? Porque pues todos eran sacerdotes católicos. Cita a un concilio, y el concilio se llama el Concilio de Trento. Anótenlo en sus libretas los que están estudiando, porque ese es uno de los concilios que habría de definir todos los demás concilios. Hasta el último concilio del Concilio Vaticano II no cambiaron las posturas del Concilio de Trento, siguen siendo iguales, igualitas, las mismas. Pero en ese concilio se toman 3 decisiones. Número 1, añadirle libros a la Biblia. Y le añadieron los libros apócrifos. Ya estudiamos acerca de eso, no lo voy a repetir. Se llama la creación del índice. Le añadieron libros a la Biblia. Número 2, resucitaron la Santa Inquisición, pensando que con la Santa Inquisición le iban a meter miedo a los reformadores y se iban a echar para atrás. Le salió al revés. Dieron su vida por amor a Cristo, y las montañas fueron su refugio, especialmente de los valdenses y los albigenses. Pero la tercera planificación que ellos hicieron iba a ser la más poderosa de todos: la creación de los campeones del papado, los jesuitas, bajo la dirección del que conocemos hoy en día como Ignacio de Loyola, que su nombre real es Íñigo López, pero lo conocemos más bien como Ignacio de Loyola. Fíjate esta cita interesante de Elena de White hablando acerca de esto. Cada día con Dios, 28 de marzo. Tan astutos son los planes del enemigo, tan aparentemente correctos los resultados que producen, que los débiles en la fe no pueden discernir sus engaños. Caerán en la trampa preparadas por Satanás, quien obra por medio de instrumentos humanos para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Solamente los que están, y aterriza el avión en el mismo aeropuerto, los que están íntimamente relacionados con Dios serán capaces de descubrir las falsedades. Y hemos mencionado que Jesús anticipó eso. Mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dice: miren por el rebaño, se van a meter lobos rapaces, y entre vosotros se levantarán. Judas, versículo 4. Hombres han entrado encubiertamente, pero son hombres impíos. Hablando de la misma iglesia de Cristo. Gálatas 2, lo lograron, infiltraron la iglesia y como termitas desde dentro la destruyeron por causa de los falsos hermanos. Ya estaban en la iglesia. Segunda de Corintios, no solamente introdujo falsos hermanos, metió falsos ministros. Y Pablo dice, pues tampoco a mí me sorprende, porque si el diablo, que es el padre de las tinieblas, le conviene vestirse de ángel de luz, lo hace. Dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso dice ahí, no es que hay otro evangelio, pero hay quienes pervierten el evangelio de Cristo.
Pero aun si nosotros o un ángel bajare y os da otro evangelio, sea anatema. De hecho, en la iglesia de Éfeso, que el nombre es deseable, el mismo testigo fiel que era Cristo, que le dijo a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo. La palabra arduo trabajo en griego se dice kopos. Y kopos significa de los que han hecho un trabajo incansable. Jesús sabe que la iglesia de Éfeso está haciendo un trabajo incansable, pero ¿con qué tiene que ver el trabajo que está haciendo Éfeso? Bueno, dice ahí, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hagamos la matemática. Falsos apóstoles, falsos ministros, falsos hermanos. ¿Qué más le falta? Infiltró desde un mismo principio, al grado que en el año 300, cuando Constantino se convierte, llegamos al punto que ya la iglesia estaba tan corrompida que la iglesia aceptó la conversión de Constantino cuando realmente Constantino nunca se había convertido. Seguía siendo tan pagano como lo había sido desde un principio. El diablo le salió bien su plan. Por eso Jesús decía: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán y os engañarán. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hemos aprendido en la historia que no todo lo que brilla es oro. Hay hombres que se ven muy consagrados, como David Koresh, aquí cerca en Hueco. Hueco no está lejos, está 3 horas y media de aquí. ¿Y cómo terminaron ellos? Con una tragedia, quemados. Y el que hizo el reporte le pone abajo Apocalipsis 6:8, su nombre era muerte y el infierno lo seguía. Hablando de David Koresh. Me recuerdo cuando cuando pasó esto, yo estaba estudiando teología. Y me recuerdo que en la entrada del dormitorio de teología había una televisión y eso estaba a reventar de jóvenes viendo, porque los reporteros decían: la iglesia adventista bajó, o sea, ligaron a David Koresh con la iglesia adventista. Y es que David Koresh, él tenía educación adventista. Él había estudiado temas de profecía. Él conocía el Apocalipsis y lo ligaron con la iglesia adventista. Después la iglesia adventista se desligó de David Koresh. No todo lo que brilla es oro. ¿Recuerdan Jim Jones? Carismático, y todos los que lo siguieron terminaron viviendo el Kool-Aid. Y la foto es difícil, pero miren cómo terminaron sus seguidores. No todo lo que brilla es oro. El diablo sabe que hasta el mismo tiempo del fin, la iglesia de Cristo, su mejor metodología va a ser lo que dijo Jesús: trigo y cizaña. Y Jesús sabe que hasta el mismo fin los dos van a estar: trigo y cizaña. Por eso es que viene una separación, un zarandeo. Dios va a sellar a los que son trigo. Los que no son trigo, pues van a terminar como ellos, en el zarandeo que viene. Y tengo mucho más que decir, pero el tiempo se me va, porque el tiempo ya literalmente se fue. La iglesia llegó a un punto de corrupción bajo el papado, que Dios tiene que levantar a grandes hombres, y pienso que el más grande hombre que Dios levantó para un despertar entre el pueblo de Dios en aquel entonces era Martín Lutero. Recuerdan, él era antes abogado, después se convirtió para ser sacerdote. Pero cuando él leía citas como estas, por ejemplo, Juan 23, Catecismo de Baltimore, a lo que concierne la autoridad del Papa, el Papa es como que fuera Dios en la tierra. Que el Papa es como Dios en la tierra. O sea, hasta ese punto llegó la iglesia. Claro, la gente no tenía la Biblia. Si la gente hubiera tenido la Biblia, pues la gente hubiera tenido la espada para defenderse, pero les prohibieron la Biblia. El Papa es el solo soberano. Amén. El Papa es Rey de Reyes. Amén. ¿Por qué creen que los papas tenían una tiara, que eran 3 coronas? Porque en la teología católica,
El que no conoce teología católica, se lo explico. El Papa tiene una triple autoridad. La primera corona, rey del infierno. La corona de medio, rey de la tierra. Y la corona de arriba, rey del cielo. No es cuento, hermanos. ¿Por qué creen que en la Iglesia Católica hay misas de muertos? Porque la Iglesia tiene la autoridad de sacar muertos del infierno si ellos quieren. Tienen esa autoridad. ¿Por qué creen que Hollywood, que es un hijo de la ramera, o algo bueno va a salir de Hollywood? Y cuando sacan algo de la Biblia de Hollywood, todo torcido y todo echado a perder. Mejor ni los veas. Todo echado a perder. Pues resulta ser que en Hollywood, cuando sacan películas de endemoniados, ¿a quién mandan llamar? ¿Al pastor enamorado? ¿Al pastor Rivera? ¿Al pastor Bor? ¿A Bullón? ¿A quién mandan traer para sacar un endemoniado? A sacerdotes. Y no son sacerdotes episcopales, ni ortodoxos, ni a sacerdotes luteranos. No. Tienen que ser sacerdotes católicos. De hecho, apenas sacaron una película que se llama El exorcista del Papa, que tiene que ser un sacerdote católico. ¿Por qué católico? Porque en la tiara se dice que ellos tienen autoridad sobre el infierno y que el diablo se les tiene que someter. No es cuestión de que van a preguntar. El mismo diablo se les tiene que someter. Miren lo que dice Lucius Ferrari. El Papa es tan grande autoridad y poder que él es capaz de modificar, declarar, interpretar aún las leyes divinas. Y lo hicieron. Tú lees el catecismo católico. No es mi tema del día de hoy. Voy a terminar con los jesuitas ahorita. Pero si tú lees el catecismo católico, te vas a dar cuenta que el catecismo católico en los 10 mandamientos es completamente diferente a los 10 mandamientos. Tú compáralo. Si tú tienes una Biblia, agárrate Éxodo 20 y agárrate el catecismo católico, te vas a dar cuenta que nada que ver. Y la pregunta es, ¿y quién cambió la ley? La respuesta es el Papa de Roma. Porque ellos en la última corona, ellos pueden, si quieren, porque son como Dios en la tierra, si quieren, pueden cambiar aún las leyes divinas. Y las cambiaron. Por eso en vez de santificar el sábado como día de reposo, ¿saben qué pusieron? Santificar las fiestas. Resulta ser que ahora es más importante santificar las fiestas que colocó la Iglesia que el santo día de reposo. El Papa se le dieron los títulos que solamente le pertenecen a Dios. Era cargado como la máxima eminencia. De hecho, así se le llama, ¿verdad? Su eminencia. Santo Padre, Pontífice Máximo, su santidad, se le besaba el anillo. Es más, escucha lo que dice el Catecismo Católico de Baltimore. El Papa es de tan gran dignidad que él no es su nombre nada más. Él es como que es Dios, el vicario de Dios. O sea, cuando tú lo ves, no estás viendo un hombre, un viejito. Estás viendo como a Dios en la tierra. Artículo 13. Siendo de que el Papa es coronada con una triple corona, ahí está la triada. Rey del cielo, Rey de la tierra y de las regiones inferiores. Y esta es la que siempre se ha usado. Y los papas las han usado. No te creas que la tienen de adorno. Triple corona. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? El Papa León hizo una declaración, León IX, muy interesante en el cisma que hubo con el patriarca de Constantinopla, y mira lo que dice. La Iglesia Católica es madre. Hagamos una pausa hasta ahí. Díganme ustedes que conocen de Biblia, de todas las iglesias y religiones que ustedes conocen, ¿a cuál iglesia se le llama madre? Piensen en la que quieran. Mormones, ¿a los mormones se les llama la madre iglesia? ¿Testigos?
¿Adventistas se les llama la madre iglesia adventista? No. Ni a los musulmanes. A los musulmanes no le dicen la madre iglesia. O a los budistas. Solo hay una iglesia que se le llama madre. Y sabes que en la Biblia, a la que se le llama madre, se le llama la madre de las rameras. ¿No es interesante? Lo digo como punto de referencia. Pues mira lo que dice el Papa León IX. La Iglesia Católica, Madre y Virgen Inmaculada, destinada a llenar al mundo entero con sus miembros. Dice ahí, tiene que ser venerada por todos. Cualquiera que la deshonra, su cabeza lo proclama en vano siendo sus miembros. Que la cabeza de Roma, cuyos poderes el gran Constantino reconoció en su donación, ahora el obispo de Roma, el Papa es el vicario de Dios, colocado a su cuidado las iglesias. Solo el pontífice romano es llamado universal, por eso se llama católico. Católico es universal. El Papa no puede ser juzgado por nadie. ¿Y por qué no puede ser juzgado por nadie? Pues porque es rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. ¿Quién en la tierra lo puede juzgar a él? Por eso él ponía reyes, ¿sí? O sea, ¿qué corte internacional lo puede juzgar a él? ¿Quién lo puede juzgar a él? Ahora, eso es la teología que enseñaron por muchísimo tiempo. Sigue diciendo, nadie puede considerarse un católico y no estar de acuerdo con la Iglesia Católica. La Iglesia nunca se ha equivocado y nunca errará hasta el final del tiempo. La Iglesia ha sido fundada por Dios mismo. Y esto aparece en el libro El poder del papado. Por eso en la práctica, históricamente hablando, prácticamente todos los reyes de Europa eran coronados por el Papa de Roma. Si no recibieran la coronación del Papa de Roma, no eran reconocidos como reyes. ¿Hasta qué nivel se corrompió la iglesia? Pablo le llamó la apostasía de la iglesia. O sea, llegaron a corromperse a un grado tal que literalmente Dios hacía mucho que no habitaba en esa iglesia. Y de eso se dieron cuenta los reformadores. De eso se dio cuenta Martín Lutero, de eso se dio cuenta Savonarola, Melanchthon, Juan Hus, Tyndale, Wycliffe, y la lista sigue. Miren, coronó a Napoleón y Napoleón terminó dándole la herida de muerte. Interesante, ¿no? Ahora miren lo que dice el Papa Inocencio III, que de inocente no tiene ni un pelo. Miren lo que dice ahí, como me dijo el profeta, cita la Biblia en Jeremías 1:10. Te he colocado sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Se fijan el pensamiento católico? O sea, lo que la Iglesia Católica dice, nosotros estamos encima de los presidentes. Nosotros tenemos más autoridad que los reyes. Ellos no tienen más autoridad porque Dios a ellos no les dio esa autoridad, pero a nosotros sí. Y dice, yo te he puesto para romper, destruir, quitar y para plantar. Y solamente el obispo de Roma está investido de semejantes poderes. Y eso es mencionado por San Agustín en este libro. Dogma eclesiástico. Y de hecho en ese libro aparece el título que se le daba al Papa. Lo han querido desaparecer, pero lo pudimos encontrar. Vicarius Filii Dei, que representa el vicario del Hijo de Dios. Por esa razón, los reformadores llegaron a las conclusiones de decir, la profecía se ha cumplido. Babilonia es el Vaticano, según Martín Lutero. Juan Calvino, el hombre de pecado no hay que buscarlo, está en el Vaticano. Lo que dijo él, que fundó la iglesia metodista, John Wesley,
él, hablando del papado, enfáticamente es el hombre de pecado. John Wycliffe, el que tradujo la Biblia. ¿Por qué es necesario en incredulidad buscar por otro anticristo? ¿Lo quieres encontrar? Date una vuelta al Vaticano. Y él lo menciona como el hombre de pecado. John Knox, un reformador escocés, dice ahí, él en todo sentido debería ser reconocido como el hijo de perdición del cual habla el apóstol Pablo. Y Philip Melanchthon, que era íntimo amigo de Martín Lutero, que es lo que dijo el Papa de Roma, es el mismo anticristo de Segunda de Tesalonicenses. Y el que autoriza la traducción de la King James en el año 1611, dijo ahí, los fieles deberían glorificar a Dios por la destrucción de los papas y su liberación. Eso pensaban en aquel entonces, porque vieron al punto del cual llegó a corromperse la curia católica y llevaron al pueblo a un estado de tinieblas espirituales espantoso. Por eso en el libro, La historia eclesiástica de las antiguas iglesias albigenses, mira lo que dice, muy interesante. La iglesia de Roma no fue la esposa de Cristo, pero la iglesia de confusión. ¿Qué significa confusión? Babilonia. Ebria de la sangre de los... Es que, hermanos, a ver, hacemos un recuadro, Ali. Ellos vieron lo que nosotros no hemos visto. Ellos fueron testigos de la Santa Inquisición. Ellos no solo escucharon, ¡ay, mira, por ahí se rumora! No, ellos escuchaban, miren, acaban de matar 2,000 personas torturándolas. O sea, ellos fueron parte de la historia de una iglesia que cumplió la profecía porque Dios sabía que lo iban a hacer y lo hicieron como Dios sabía que lo iban a hacer. Fue ebria de la sangre de los mártires, que la política de la iglesia de Roma no era, ahora sí lo puedes ampliar, Alison, no era ni buena, ni santa, ni establecida por Jesucristo. Oye, a ver, que un presidente de Estados Unidos dé esta cita, híjoles, le cuesta. No dudaría que de repente lo envenenaran o le cumplieran y le aplicaran el juramento jesuita en contra de aquellos que se han atrevido a levantarse en contra de la iglesia de Roma. Ahora, ¿cómo le va a hacer la iglesia católica para quitarse de la espalda a todas estas moscas y a todos estos insectos que están haciéndole daño supuestamente a la iglesia católica, al Vaticano, que se ha corrompido? Bueno, la forma en cómo lo va a hacer, déjenme encontrarlos, es levantando una institución que iba a ser la institución más poderosa, que iba a jugar un papel importantísimo para curar la herida mortal que según la palabra del Señor iba a darse, Apocalipsis capítulo número 13, y su herida mortal fue sanada. Aquí habría de aparecer nada más y nada menos que los campeones del papado, la orden de los jesuitas. ¿Quién era Ignacio de Loyola? ¿Qué son los ejercicios espirituales? ¿Qué pensaban presidentes, generales, políticos y economistas de los jesuitas en el paso de la historia? ¿Y quién controla hoy en día los sistemas educativos? ¿Quién controla gobiernos en el mundo? ¿Quién controla el sistema financiero en el mundo? ¿Y quién controla a los grandes medios de comunicación y mercaderes poderosos a nivel global? Eso lo estudiaremos en la parte número 9. Tratamos de ir rápido, hermanos, pero es que a veces hay tanta información que literalmente el tiempo se nos va. El enemigo invisible. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar del Papa Negro. Y vamos a hablar cuál era el juramento que hicieron los jesuitas para regresar al mundo entero
el mundo, ya no solo ahora Europa, el mundo entero a los pies del anticristo aquí en esta tierra. Y eso lo veremos la semana que viene, si Dios nos da la vida. Para el que quiere ver, hay luz. Para el que no quiere ver, sabes que la luz tiene dos características. ¿La luz te hace ver o la luz te ciega? ¿Te has fijado en la mañana cuando estás dormido y te abre la esposa las persianas así, ¡fum!, abre las ventanas? ¿La luz te hace bien o te hace mal? Pues te deja más ciego. Tardas un buen rato en que tus ojos se vayan acostumbrando a la luz. Ahora, sé que hay personas que les ha tomado tiempo ir entendiendo hacia dónde va este mundo, porque Dios va revelando luz. Pero ya hay personas que hace rato ya se han dado cuenta de esto. La pregunta es para el que ya se dio cuenta, ¿qué hay que hacer? Esa es la pregunta. Tú dices, ay, pastor, eso ya me lo sé desde hace rato. Sí, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Porque de nada sirve saber y no hacer nada. Al final del día, como dice el apóstol Pedro, a muchos les hubiera sido mejor ni haber sabido. Creo que la ignorancia para muchos hubiera sido bendición, porque por lo menos Dios no los hubiera hecho responsable de una luz que ellos no supieron. Pero si tú lo supiste, es por algo que Dios te hizo que lo supieras. La pregunta es, ¿por qué Dios te permitió haberte sacado de la iglesia católica, evangélica, luterana, del mundo, del paganismo o de la cantina? ¿Para qué te sacó Dios? ¿A calentar una banca? ¿Qué propósito tiene Dios para ti? Viene la guerra. Cuando estábamos cortando la madera con César y con Noé, salí un poquito afuera del granero y vi uno de los truenos más grandes que he visto en toda mi vida. ¿Usted lo vio, César, el trueno? ¿Se asustó? Ah, César, no. Yo creo que nomás lo asustó la víbora que vio la otra vez. Es que la otra vez le salió una víbora como de 5 metros. No se asusten, hermanos, es normal, son víboras ratoneras. Ya la hermana de Lina ya hasta son amigos, ya se acostumbró. Pero comen ratones, es lo que comen. Pero pues estando el pasto cortito, todo está tranquilo. Lo que pasa es que en el granero, la plataforma donde hicimos el campamento, pues había un ratón, creo que era una rana, que era, hermano César, que era una rana, y creo que la víbora venía a desayunar. Y le pasa por arriba del pie a César. Por arriba del pie. ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínese. Pero viene con hambre, pobrecita. Vio su McDonald's ahí enfrente y dijo, pues ahorita desayuno. Y que César le da con el pie en la pura cabezota. Y salvó al sapo, ¿verdad? Salvó a la ranita, pero pues agarró a la serpiente. Pero en ese momento, hermano, uno sí se congela, ¿verdad? En ese momento que te pasa la víbora, tú dices, ay, es como que si te medio sacude en ese momento. Pero después la piensas tú, y ya cuando se te baja la adrenalina y lo piensas un poquito mejor, tú dices, pues no, al final del día, gracias a Dios, todo estuvo bajo control y no pasó nada. ¿Saben? Así va a ser en el tiempo final. El diablo va a querernos adrenalina de miedo, nos va a querer meter, pensando que eso nos va a asustar para no cumplir la misión que Dios nos ha llamado. Pero ¿saben qué? Al final del día el pueblo de Dios le va a dar el pisotón en la cabeza a la serpiente. Ahora, ese es un tema que no voy a predicar hoy. Pero para los que les gusta estudiar, analícenlo. Para los que les gusta estudiar la palabra. Dice ahí que la mujer sería mordida en el calcañar por la serpiente. La mujer, la iglesia, la serpiente Satanás.
pero que la serpiente iba a ser pisada en la cabeza por la mujer. Ok. Pregunto yo. Cuando Satanás pelea en el cielo por el trono del universo, ¿quién fue el que dio la orden de sacarlo del cielo y expulsarlo del paraíso? ¿Fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo? A ver los que saben. ¿Quién fue el que dio la orden? Vas para afuera. Claro, quien pidió fue Miguel, pero quien dio la orden fue el Padre, porque el complot fue contra el Padre. Pondré mi trono junto al trono de Dios y junto al Altísimo me sentaré. Va para afuera. Entonces Dios Padre le da el primer golpe. Pregunto, en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, y ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿quién le da el segundo golpe al enemigo? Ahora es el Hijo. ¿Quién le va a dar el tercer y último golpe en la cabeza? Va a ser el Espíritu Santo. ¿Pero bajo quién? ¿O va a bajar él y le va a dar el pisotón? A través de su pueblo. Por eso los que queden sellados con el Espíritu Santo son los que van a dar el golpe final a la cabeza del enemigo. Por eso les digo, no voy a estudiar este tema con ustedes. Ven cuán importante es entender cuál es el plan de Dios y qué parte tú vas a jugar. Porque cuando veas que la víbora pase delante de ti y tú dices, Adelina, agarremos maletas porque yo no voy a lidiar más con víboras. O simplemente, aunque estés congelado con adrenalina, levantar el pie y darle el pisotón. Se veía grandota así, pero ¿cuánto vas todo para romperle la cabeza? Un pisotón. ¿Y se lo dio con qué? ¿Con el pie izquierdo o con el derecho? ¿Y usted es derecho o zurdo? Es derecho. Entonces se lo dio con el pie más débil. Si se lo hubiera dado con el derecho, más duro le da. ¿Se fijan? Se ve muy feo, pero al final del día, una pisadita y hasta ahí cayó. Pregúntenle al gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? A Goliat. Se veía muy duro, ¿verdad? Se veía muy gigantote, pero una pedradita hasta ahí llegó. Si fijan cómo Dios es, al que está con Dios, Dios va a tener 1000 maneras de darles la victoria. Pero la pregunta es si tú has entendido quién es Dios. Si tú has entendido para qué Dios te está preparando. Y la más importante es si tú estás haciendo la parte que te corresponde. Y estoy feliz de ver que cada quien está haciendo su parte en diferentes países, pero no es suficiente. Necesitamos conectarnos más con Dios en cada lugar. Porque el enemigo, como está reuniendo sus fuerzas, el enemigo también Dios está reuniendo sus fuerzas y pronto viene la batalla final. ¿Estás listo para lo que viene? Hoy es el día de la salvación. Y la semana que viene continuamos con la 9ª parte del enemigo invisible y vamos a hablar abiertamente acerca de Íñigo López, que es Ignacio de Loyola, sus juramentos, sus votos, lo que decían los demás de ellos. Les voy a hablar un poco acerca de la muerte de Lincoln, les voy a hablar acerca del padre Chiniquy, les voy a hablar de 50 años detrás de la iglesia de Roma, les voy a leer algunas citas de estos libros. O sea, el tema que viene es en la parte número 9, no se lo pueden perder, y ese va a ser en todas las plataformas, no hay ningún problema, porque es asunto teológico que estamos hablando. Muy raro el video que estamos poniendo, así es que no hay ningún problema. Les animamos, regístrense todas las plataformas, especialmente en la plataforma de Rumble, porque en Rumble vamos a estar, amigos y hermanos, viendo temas que no vamos a poder transmitir en las demás plataformas. Así es que les animamos, suscríbanse en Rumble, porque de otra manera, en temas que daremos solo en Rumble, pues las otras plataformas no lo vamos a poder transmitir. Quisiera cerrar, amigo y hermano, haciéndote un llamado y una invitación.
Muy simple y muy sencillo. La palabra de Dios dice, hoy es el día de la salvación. Sé que vivimos en un mundo muy confuso y cada vez se está poniendo más confuso. Eso nos dice que Cristo pronto regresa. La pregunta es, en tu conciencia, hermano, ¿sientes todavía la voz del Espíritu Santo hablándote? ¿Sientes todavía el llamado de Dios a cumplir la misión? ¿Sientes todavía que quieres ser parte de aquellos que pondrán su granito de arena en la medida que puedas y en la forma que el Señor te llame? ¿O simplemente serás aquel siervo negligente que dirás, mi Señor se tarda en venir? Y como dice el dicho, el gato no está en casa y los ratones están de fiesta. Te animo hoy en el nombre del Señor que seas, como dice el libro de Apocalipsis, los que siguen al Cordero serán llamados fieles, escogidos y vencedores. ¿Y por qué serán llamados así? Porque estarán con aquel que es fiel, verdadero y vencedor, y su nombre es Cristo Jesús. Hoy es el día de buscarlo y de buscarlo de todo corazón. Voy a hacer una palabra de oración y después de esto voy a poner para todos aquellos que quieran apoyar en la obra del Señor. Entonces voy a poner la forma como lo pueden hacer en esta semana, especialmente para aquí los Estados Unidos, para la imprenta necesitamos $100,000. Yo sé que con Dios todo se puede, por lo menos el 60% ahora. Y también necesitamos terminar lo de Colombia. Les tendremos noticias quizás la semana que viene o en 2 semanas de cómo será el campamento. Pero mientras les pedimos, oremos con guerreros y guerreros de la oración por la obra del Señor, porque Cristo pronto regresa y queremos que tú seas de aquellos que esperen la venida del Señor, trabajando en la viña de Cristo. Nos ponemos de rodillas, hacemos una oración y con eso cerramos en el día de hoy. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, al cerrar esta presentación pedimos que nos ayudes a entender los tiempos en los que estamos viviendo y a prepararnos para lo que viene. Porque lo que viene, Padre eterno, nos ha sido advertido desde hace mucho tiempo. Pero tal vez hemos sido negligentes, pero por aquellos que están despertando, por aquellos que están obrando, por aquellos que están respondiendo, por aquellos que están sacrificándose y por aquellos que anhelan la pronta venida de Jesús y están haciendo lo mejor de su parte por acelerarla, pide una doble porción de tu Espíritu Santo. Pido la protección de tus ángeles. Y que en este viaje que vamos a hacer esta semana, tu protección también nos acompañe y tu dirección. En el sagrado nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Muy, pero muy feliz sábado. Y para todos nuestros gedeones que nos ayudan constantemente dando sus ofrendas de amor, dando su granito de arena, que ha ayudado a ayudar a otros países y aquí a Estados Unidos, que sí se gasta, pero pues bueno, Dios provee al final del día. El oro y la plata y los corazones son del Señor. A nuestros gedeones y gedeonas, muchísimas gracias. Hay mucha necesidad, especialmente aquí en Estados Unidos. Ahora imagínense, $100,000 para la imprenta, pero sabemos que Dios proveerá. Si hasta ahorita ha provisto, sabremos que todo estará en las manos del Señor y Dios tocará los corazones que tendrá que tocar para que su nombre se glorifique. Muchas gracias, feliz sábado, y aquí los dejamos con la información y nos vemos el sábado que viene, si Dios así lo permite. Gracias y bendiciones. De pregón se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparce la luz del Señor, y con prontitud alcemos la voz está lista, nos invita hoy, dichosos aquellos que llaman